Bueno, vamos a continuar con la clase de escuela dominical de las disciplinas espirituales. Recordemos que estamos estudiando este tema para los que nos visitan. Ya esta es la tercera clase, hemos estudiado qué son las disciplinas espirituales, la definición de qué son estas disciplinas, que son básicamente las cosas que vemos en las Escrituras que Dios nos manda que hagamos para poder crecer en la piedad. Algunos versículos que nos hablaban de ejercitarnos en la piedad, de esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo para poder dar fruto. Recordemos que la santificación es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos da los medios, Él nos santifica, pero a través de los medios que Él ha dado, y esta clase es una ampliación de lo que son los medios de gracia. Y vamos a continuar con la asimilación de la Biblia. Habíamos hablado de que habían diferentes subdisciplinas, rápidamente para hacer un breve repaso. En la asimilación de la Biblia habíamos hablado de escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar, estudiar, y el objetivo de cada una de estas, tanto leer, escuchar, memorizar, es el meditar en la palabra de Dios. No solamente ser oidores olvidadizos, sino que debemos meditar en ella, conservarla en nuestros corazones, y el objetivo es aplicarlo a nuestras vidas con el fin de crecer en piedad y santidad. Lo mismo con estudiar la palabra de Dios. Es poder comprender lo que Dios dice en su palabra en relación a Él, en relación a nosotros mismos, y de esa manera poder meditar en eso, aplicarlo a nuestras vidas. Y el objetivo de estas disciplinas es el crecimiento en santidad y en piedad. Habíamos hablado de la memorización, que la memorización proporciona poder espiritual para mortificar el pecado y vencer la tentación. Recordemos cómo fue que el Señor Jesucristo logró vencer la tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. Él se sabía las Escrituras. También la memorización fortalece la fe. Quiero que vayamos por un momento a Proverbios, capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Vamos a tratar de ir un poco más rápido para que nos alcance el tiempo, puesto que también la idea es ver la oración. Así que si no les da chance de buscar las citas, pueden tomar nota, también pueden pedirme la presentación, yo se las puedo pasar y así pueden repasar en sus casas. Proverbios 22, 17 al 19 dice lo siguiente: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Notemos lo que se nos dice en estos proverbios. Si guardamos la palabra de Dios, recordemos cuando se nos habla de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y ciertamente la Escritura provee esa forma en la cual nosotros podemos crecer en sabiduría, poder crecer en el temor del Señor. Y si guardamos esas cosas dentro de nosotros, si se afirman en nuestros labios, si meditamos constantemente en eso, nuestra confianza va a estar en Jehová. En Jehová. También la memorización nos prepara para dar testimonio de lo que creemos y también para aconsejar a otros. Cuando memorizamos las Escrituras, podemos dar un consejo a otra persona, dependiendo de la situación en la que esté. Si hemos memorizado diferentes versículos, podemos exhortar, podemos animar, podemos consolar a la persona. Recordemos también cómo en Hechos 2, del 14 al 40, el apóstol Pedro dio un discurso basado en lo que él había memorizado de las Escrituras, y con eso dio testimonio. Nos resulta más fácil poder evangelizar si tenemos las Escrituras en nuestra mente, memorizándolas. También la memorización provee un medio para la guía de Dios en nuestra vida diaria, en la toma de decisiones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Podemos tomar decisiones conforme a su voluntad. Vamos a crecer en esta sabiduría de Dios para poder tomar decisiones que le honren, que le glorifiquen a Él. Cómo deberíamos administrar nuestro dinero, en qué deberíamos invertir nuestro tiempo, cuáles son las cosas que Él pide de nosotros de día a día. Todo eso está aquí en la palabra de Dios. De ahí la importancia de memorizarla. También en el Salmo 119,
Quiero ir rápidamente a este versículo, el Salmo 119, 97 y 98, porque también vamos a estar hablándole de la meditación. Y quiero que leamos este texto rápidamente. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Notemos que el salmista ama la ley de Dios, y como ama la ley de Dios, medita en ella constantemente. Y a través de la meditación, él ha crecido en sabiduría. Entonces, notemos que también en el versículo posterior dice, en la segunda parte de este versículo, porque siempre están conmigo sus mandamientos, eso significa que él los tiene presentes de manera constante. Entonces, veamos cómo eso está ligado. Él se deleita en la ley de Dios, constantemente está meditando en ella porque la guarda en su corazón, la ha memorizado y con eso crece en sabiduría. Ahora veamos algunos consejos cómo memorizar. Usted puede utilizar una aplicación en su celular. Hay diferentes aplicaciones las cuales usted puede utilizar. Yo utilizo una que se llama Biblia Yo, es muy buena, personalmente la recomiendo, donde usted puede poner la recurrencia de los versículos si los quiere repasar cada día, cada semana. También, si no sabe qué versículos memorizar, hay mucho que memorizar, toda la escritura, puede comenzar con aquellos versículos sobre algún tema particular que el Señor esté trabajando en su vida en este momento. Puede ser que usted tal vez esté luchando con la ansiedad, con el orgullo, con la falta de gozo, tristeza o desánimo. Y una manera para memorizar es yendo a esos pasajes que hablen de todos esos temas para que usted pueda ser fortalecido. Y de esa manera pueda meditar en estos versículos. Otra manera es escribir los versículos en un cuaderno para poder memorizarlos. Usted puede tener un cuaderno constantemente escribiendo versículos, repasándolos. Otra de las maneras que utilizan ciertas personas es utilizando recordatorios gráficos. Hay personas que imprimen los versículos, los pegan en la refri, los pegan en el cuarto. Entonces cada vez que van a la refri constantemente están leyendo versículos y los están memorizando de esa forma. O cada vez que están en su cuarto, hay personas que los llenan todos de versículos y eso es una forma también. También hay personas que subrayan con colores la Biblia y recuerdan los versículos basados en los colores, que el verde habla del gozo, el rosado puede hablar del consuelo, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras en las cuales usted puede memorizar la Biblia. Otro consejo que es bastante importante es que debemos memorizar los versículos al pie de la letra, incluyendo la cita. Si utiliza usted la versión Reina Valera, memorícelo como dice la versión Reina Valera. Debemos disciplinarnos en memorizarlo como está escrito con todo y cita. ¿Por qué esto? Porque de esa forma usted va a poder defender o va a poder exhortar a alguien, consolar a otro con todo y cita, porque la persona le puede decir, ¿y dónde se encuentra ese versículo? Yo creo que está en Mateo o Juan, por lo cual usted no va a poder ser exacto. Es mejor memorizarlo con todo y cita y como está escrito, dependiendo de la versión que usted utilice. Otra de las maneras para memorizar es buscar un método para rendir cuenta. Aquí hay hermanos y hermanas que también se reúnen en parejas. Una de las maneras es, podría decirle, hermano, en esta semana voy a memorizar estos versículos. Podría repasarlos con usted. Es otra forma, rindiendo cuenta a su esposo, a su esposa, si sus hijos están memorizando, estarles preguntando. También usted puede buscar algún hermano o una hermana para poder decirle los versículos y mutuamente pueden edificarse. Es una manera en la cual usted puede memorizar las escrituras. Recordemos que todo esto, el objetivo no es solamente poder memorizar por memorizar y decir yo me sé tantos versículos, sino poder meditar en esto, que la palabra del Señor esté en nuestros corazones y de esa manera podamos aplicarla a nuestras vidas meditando en ella de manera constante. Esa es una frase de Jerry Bridges que también viene en el libro. Este curso está basado en el libro de Donald Whitney, para los que nos visitan, que precisamente tiene el mismo título, Disciplinas Espirituales, y dice lo siguiente: no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente. Debemos almacenarla en nuestra mente si queremos crecer en santidad, donde el Espíritu Santo puede utilizarla para transformarnos.
se requiere esfuerzo y que a veces es desalentador cuando no podemos recordar exactamente un versículo que nos hemos esforzado mucho para aprender de memoria. Sin embargo, la verdad es que todas las formas de disciplina demandan esfuerzo y con frecuencia son desalentadoras. Pero la persona que persevera en cualquier disciplina, a pesar del gran esfuerzo y los momentos desalentadores, cosecha el premio que la disciplina tiene la intención de producir. Y esto es algo común en todos nosotros. Podemos fallar a la hora de memorizar, podemos fallar a la hora de leer como deberíamos, en meditar, en aplicar. Todos nosotros luchamos con esto. Hay veces donde no experimentamos deleite en la palabra de Dios y podemos desalentarnos. O tal vez usted puede tener una lectura un poco fría, un poco seca y decir, ay, no entendí qué es lo que dice, olvidé durante el día lo que medité en la mañana. Todos tenemos esa lucha. Sin embargo, debemos aún así perseverar, esforzarnos. No podemos dejarnos llevar por el desánimo. Debemos ser esforzados porque tarde o temprano esas disciplinas el Señor las bendice. No podemos simplemente decir, como hoy no leí, entonces ya mañana tampoco. Si hoy no leyó, entonces arrepiéntase. Pero ahora comience a hacer cambios en su vida a partir de hoy. Ya mañana vuelva a leer. Mañana medite. Esfuércese. No se quede simplemente de lo mal cristiano que soy y golpeándose el pecho. No, tiene que haber cambios. Y ese es el objetivo de este curso. No solamente sentirnos mal, porque aquí nadie, ni uno solo, ora como debería, nadie medita como debería y nadie lee como debería. El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Y nuestra confianza está en lo que Él hizo para ser aceptados delante de Dios. Pero aún así, el Señor nos manda a esforzarnos en la gracia. Nos manda a ejercitarnos en la piedad. No podemos ser conformistas. No podemos ser mediocres, debemos buscar crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Recordemos, ejercítate en la piedad, ejercítate, es decir, implica un esfuerzo, disciplina. Ahora bien, veamos la meditación en la palabra de Dios. Cuando se habla de meditación, hay muchas personas que confunden la palabra meditar, incluso en el ámbito evangélico, como que le tienen miedo a esta palabra. Lo asocian con yoga o terapias de relajación. Lastimosamente, las religiones orientales se han apoderado de esta palabra y la mayoría de los cristianos le tienen miedo. Como meditar, que eso me suena como estar con los pies cruzados y con los brazos así, con los ojos cerrados y estar como en un trance. Eso no es la meditación bíblica. No es alguna práctica oriental de supuesto espiritualidad. ¿Qué es la meditación? Es el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras, con el objeto de entender, orar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Esa es la definición de meditación. Es ese pensamiento profundo de la verdad de Dios, de la realidad de lo que está escrito, y aplicarlo, entendiéndolo, meditando constantemente, es decir, reflexionando y pensando en esto. ¿Dónde se encuentra esto? Quiero que vayamos a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay algunos elementos también, memorización y meditación. Y esto no solamente se trata de estar pensando, sino yendo a aplicarlo a nuestras vidas, porque tenemos que hacerlo. El objetivo es guardarlo y hacer conforme a lo que está escrito. Debemos meditar. En Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué más que la palabra de Dios, que es todo lo bueno, todo lo justo,
Eso es una descripción también de la palabra de Dios. Recordemos Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, aquí está lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno. También en el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Salmo 119, 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Y el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Debemos meditar entonces en la palabra de Dios. Debemos pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo amable. Y eso también lo podemos encontrar, por supuestamente que eso es la fuente de verdad, la fuente de pureza. La palabra de Dios es puro, más que oro afinado, dice las Escrituras también. Ahora bien, ya vemos que la meditación es algo que está en las Escrituras. Cuando meditamos en ellas, ellas influyen sobre lo que pensamos de Dios, de nosotros mismos y del mundo en que vivimos. Hay un pasaje en Efesios 4:23 que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso se hace a través de la asimilación de la Biblia, la meditación en ella. Ya cambiamos nuestra manera de pensar conforme a lo que está escrito. La información del texto se convierte en experiencia. En nuestro corazón, nuestra mente y vida hay gozo y hay regocijo. Salmo 119, 14, 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Notemos que hay un gozo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Notemos que entonces esa meditación constantemente le produce gozo y regocijo al salmista. También nosotros deberíamos obtener eso. Y esa es la promesa. Si nosotros meditamos en ella, el Señor va a obrar en nuestros corazones. Nos va a ir moldeando poco a poco a su imagen. Y vamos a poder dar fruto de gozo. También vamos a poder vencer el pecado y vamos a poder servirle más, mejor. Vamos a comprender más de Él. Vamos a estar constantemente meditando en sus maravillas. Y vamos a poder ver la palabra de Dios más que cualquier riqueza, más que millares de oro. Nosotros pensamos en lo que nos deleitamos. Si usted se deleita en la palabra de Dios, usted va a querer pensar en ella. Y si no tenemos ese deleite ahorita, entonces busquemos tenerlo. Pidámoselo al Señor, que Él lo puede dar. ¿Cómo meditar en la palabra de Dios? Recuerde lo que se dijo durante el domingo en la predicación o en la enseñanza. Es una manera. Repase el texto, repase las aplicaciones que ahora posteriormente se irán a dar en el sermón. O esto, medite en esto. Es una manera que usted puede meditar. Meditar es como rumiar la palabra. No sé si ustedes han visto una vaca cuando agarra el zacate y lo mastica y lo mastica y lo mastica hasta que lo digiere. Incluso después lo vuelve a sacar y lo vuelve a masticar. Así es la meditación. Agarramos la palabra de Dios, la digerimos, la consumimos en nuestra alma, la conservamos y estamos constantemente ahí dándole y dándole a nuestra alma. Eso es una manera de poder ilustrarlo. También una manera de meditar es elija un pasaje apropiado y haga preguntas como ¿qué dice de Dios o del Evangelio? ¿Qué dice del hombre? ¿Cómo lo puede aplicar a su vida? Un ejemplo rápido. Si a usted se le complica mucho memorizar y dice, es que yo nunca puedo, nunca se me pega nada. Bueno, un pasaje rápido, Jesús lloró, ya se lo memorizó, Juan 11:35. Entonces usted está memorizando este texto y medita en él. Y usted podría decir, Jesús lloró. ¿Qué puedo sacar de ahí? Pues bueno, que Él lloró. ¿Por qué lloró? Porque había tristeza. Eso nos quiere decir que Él tenía una naturaleza humana. Él era Dios, pero también hombre, verdaderamente hombre. Y como hombre experimentó el dolor y el sufrimiento, la tristeza, como cualquiera de nosotros, sin pecado claramente. Y como eso debería implicar ese entendimiento de que Jesús era hombre, en que ahora Él media por usted. Y usted puede acercarse a Él confiadamente sabiendo que si usted está en una situación de tristeza, de aflicción, Él no es un mero espectador.
sino que Él entiende lo que usted pasa porque Él experimentó en carne propia lo que es la tristeza. Y eso debería darle confianza a usted. Entonces usted, al meditar de un texto tan simple, usted puede sacar provecho para su alma y decir: Señor, tú entiendes lo que es la tristeza, consuélame en medio de mi aflicción. Y ora. Y ahorita veremos cómo la oración también está ligada a la meditación. También usted puede leer a gran escala, pero meditar en pequeños textos, en uno o pocos versículos para poder retener más. También puede reescribir el texto con sus propias palabras. ¿Cómo expresaría usted el contenido del versículo, pero sin utilizar las palabras exactas? Usted puede reescribirlo, es otra manera de meditar en la palabra del Señor. También formular un principio del texto, ¿qué es lo que éste enseña? También orar mientras lee el texto. Acabo de dar un ejemplo de cómo esto se podría hacer. Hay otras personas que lo que hacen es tal vez escribir un himno. Hay hermanos que por medio de las escrituras han escrito himnos hermosísimos en medio de diferentes situaciones. A eso es a lo que se refiere cuando dice crea una expresión artística del texto como un poema o un himno. Hay hermanos a lo largo de la historia que han escrito himnos en diferentes circunstancias y esto ha sido como una meditación de las escrituras. Hay un hermano en San José que él constantemente pasa haciendo poemas. Son poemas basados en las escrituras. Es una meditación de eso. Es otra manera en la cual podemos meditar en la palabra de Dios. También quiero que veamos ahora aplicar la palabra de Dios. Ya vimos que tenemos que oírla, debemos escucharla, debemos también meditar en ella, memorizarla, también leerla, pero sobre todo también aplicarla. Santiago 1, 22, 25, creo que es el texto más claro al respecto. Vayamos rápidamente a Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurado en lo que hace. Entonces, no se trata solamente de oír, memorizar por memorizar, estudiar por estudiar, sino que debemos aplicarlo a nuestra vida. Debemos buscar, debemos hacer cambios. ¿Qué podríamos decir cuando leemos un texto? ¿Qué me está diciendo que tengo que hacer? ¿Hay algo que debo empezar a hacer? ¿Hay algo que debo detenerme en hacer? ¿Será que debo confesar algún pecado? ¿Debo orar por algo en específico? ¿Hay algo más en lo que yo deba creer en las escrituras que me está enseñando de Dios? Tal vez pedirle perdón a alguien. Usted tiene que ver el texto y relacionarse con este. No solamente leerlo, escucharlo, sino decir, ok, esto, ¿cómo lo aplico a mi vida? Y eso también se hace por medio del auxilio del Espíritu Santo. Y de la importancia de orar, que eso va a ser otra de las disciplinas que ya veremos. Y también esto es muy importante que lo comprendamos. El problema nuestro no es que no sepamos o que digamos que es por falta de entendimiento. Lo que usted ya sabe, aplíquelo a su vida. Si usted sabe que no debe mentir, no mienta. Si usted sabe que usted tiene que amar a su esposa como Cristo que amó a su iglesia, entonces busque hacerlo. Hay personas que piensan que para aplicar la palabra de Dios necesitan tener la lectura de muchísimos libros de teología sistemática, de historia, y entonces ahora sí puedo crecer en santidad. Aplique lo que usted ya sabe. Si usted ya sabe que también tiene que trabajar en la humildad, no ser orgulloso, entonces hágalo. Busque la forma, pídale al Señor su auxilio. Medite en esos textos que hablan del orgullo. Si usted lucha contra la ansiedad, entonces sea obediente y no se afane. Ore al Señor. Busque que el Señor le dé esa paz. Debemos buscar aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y obviamente debemos crecer en ese conocimiento del Señor. Debemos buscar estudiar la palabra de Dios. Pero el problema no es más que todo que no entendamos, sino la falta de acción. La falta de acción. Aplique lo que ya sabe. Ahora veamos la oración.
La voluntad de Dios es que su pueblo ore. Colosenses 4, del 2 al 3, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perseverad en la oración. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y quiero que vayamos también, vamos a quedarnos en este texto por un momento, en Mateo 6, del 5 al 9. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Notemos algunas cosas en estos versículos. Versículo 5, y cuando ores. Versículo 6, mas tú cuando ores. Versículo 7, y orando. Se da por sentado que los seguidores de Jesús oraban. Ya aquí se está declarando de manera implícita. Y cuando ores, es decir, ya los seguidores de Jesús deberían orar. No es como ustedes tienen que orar, no. Y cuando ores, haz esto. La oración en un sentido es la expresión de una relación continua del cristiano con el Padre. Nosotros todos los días necesitamos orar de forma privada, siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos orar también buscando esa intimidad con Dios, buscando obtener paz por medio de sus promesas. Y aquí ahorita veremos cómo esto se asocia también con la meditación. Lucas 5:16. Tengan ahí Mateo 6 también, como si pueden ponerle algún marcador para que ahorita vamos a volver. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si él, siendo el Hijo de Dios, soberano sobre todo, oraba, ahora imagínense cuánto nosotros necesitamos orar. Nosotros también debemos buscar esos tiempos de intimidad con Dios, buscar orar a solas con Él. La falta de oración demuestra orgullo y autosuficiencia. Apartados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces no oramos porque somos demasiado orgullosos y nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Podemos creer que podemos llevar nuestro matrimonio como nosotros, por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. No oramos. Creemos que podemos hacer nuestras labores diarias en el trabajo por nuestro propio entendimiento y capacidades. Creemos que podemos criar a nuestros hijos según lo que nosotros podamos hacer por nuestras fuerzas. Debemos orar. Una de las muestras de humildad y reconocimiento de que no podemos solos es la oración. Debemos buscar la ayuda del Señor, el auxilio del Señor en todo lo que hagamos. Somos dependientes de Él. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Si el Señor Jesucristo oraba, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Debemos buscar y seguir su ejemplo. Él era un hombre de oración. Y debemos también nosotros perseverar y no desmayar en esto. Debemos orar. Incluso Pablo pedía constante oración por él. En Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se nos está mandando que debemos orar en todo tiempo.
suplicar, velando en ello, no desmayar, ser perseverantes. También, ahorita vamos a ver algunos elementos de la oración, pero quiero leer el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Notemos que Pablo no solamente pedía oración por todos los santos, sino también por él. ¿Cuánto más nosotros debemos buscar que otras personas oren por nosotros cuando tengamos situaciones de aflicción y necesidad? Que los demás también oren por nuestras circunstancias para poder servirle al Señor, para poder criar a nuestros hijos. Si hay algo que nos está afanando en algún momento en nuestras vidas. Ahora bien, quiero que volvamos nuevamente a Mateo, porque vamos a ver algunas cosas aquí en Mateo capítulo 6. Y vamos a ver algunas cosas de cómo deberíamos nosotros orar, cómo podríamos mejorar la oración. En el versículo 7 de capítulo 6 nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan por su palabrería serán oídas. Las oraciones no deben ser vanas repeticiones de manera mecánica, como una mera rutina externa que hacemos todos los días para salir del paso. No es solamente cumplir con un cheque en la lista y decir: Señor, gracias por este día, gracias, y ya cumplí. Ahora sí, me fui y hago todas las cosas. Debemos buscar tener tiempo de comunión con el Señor. Evitar simplemente oraciones mecánicas, repetitivas. Ciertamente podemos tener peticiones por las cuales podamos orar todos los días, pero tenemos que orar con el entendimiento. No solamente repetir por repetir, como si le estuviéramos hablando al techo. Debemos orar con fe, creyendo que Él nos escucha. No deben ser vanas repeticiones. Y también, una de las maneras que podemos aplicar esto es cuando oramos. Yo creo que todo lo hacemos es estar repitiendo: Señor, te pido, Señor, te pido, Señor. Estar constantemente repitiendo: Señor, 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 Señor. Creo que todo lo hemos hecho, pero deberíamos también tener cuidado con esas cosas para aprender a orar mejor. Debemos evitar que sean simplemente oraciones frías, secas, por hacerlas, para cumplir. Ya oré, ya cumplí. También la oración se aprende. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante porque sus discípulos no le pidieron: enséñame a predicar, enséñame a hacer sanidades, enséñame a hacer milagros. Él les pidió más bien: enséñame a orar. O sea, los discípulos le pidieron: enséñanos a orar. Nosotros debemos aprender a orar. ¿Y cómo podemos aprender a orar? Si yo les digo a una persona que no sabe manejar un carro manual y le doy las instrucciones paso a paso de cómo manejar el carro, que usted tiene que meter el clutch, tiene que sacarlo poco a poco, meter el acelerador, meter primera, usted no va a aprender simplemente escuchándome, hablando de cómo se maneja. Yo le puedo dar un mes intensivo de clases teóricas de cómo se maneja. Usted no aprende a manejar hasta que maneje. Lo mismo pasa con la oración. Debemos orar para aprender a orar. Mientras más oremos, el Señor va a ir trabajando en nuestras vidas. Y mientras más meditemos en las Escrituras y el tiempo que invertamos en ellas, memorizándolas, meditando en ellas, más vamos a aprender a orar conforme a su voluntad. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. El Espíritu Santo les enseña cómo orar mejor a las personas que oran. La mejor manera de aprender a orar es orando. Se ora al Padre por medio de la mediación del Hijo, que fue en Mateo 6, versículo 6 lo que dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre. Hay personas que cuando oran, y eso es un ejemplo que se ha dado en otras ocasiones, que dicen: Señor Padre Celestial, gracias por haber muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. El que murió fue la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, no el Padre. Nosotros oramos al Padre por medio de la mediación del Hijo. También queremos que veamos algunos elementos de la oración. Esto no es una lista detallada y exclusiva. Podrían añadirse tal vez
por medio de... Hay otros hermanos que podrían añadir menos o más. Personalmente yo considero algunos elementos aquí. ¿Qué nos dice Mateo 6, versículo 9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay un reconocimiento de que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. En cierto modo, esto es una expresión de adoración, reconociendo que nosotros somos sus criaturas. Él es creador, Él está en los cielos, Él gobierna todo y nosotros no. Nosotros estamos aquí, somos pequeños. También el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Es decir, no se haga lo que yo quiero. Tú eres Señor, yo soy tu siervo. Eso es una expresión también de adoración. También peticiones personales podrían haber dentro de nuestras oraciones. El versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces vemos que en la oración puede haber adoración y alabanza, también ciertas peticiones personales. Y creo que también en esto de la alabanza y la oración el versículo 13 es más claro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay personas que solamente oran y te pido, 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 y se fue toda la oración nada más pidiendo cosas. No hay alabanza de oración. Debemos buscar tiempos de comunión con el Señor para adorarle, para exaltarle, para glorificar su santo nombre. Y mientras más meditamos en las Escrituras, mayores expresiones de adoración conforme a su palabra vamos a decir. Podemos hacer de los salmos nuestros, como por ejemplo un versículo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y usted se lo dice de corazón. Y usted puede crecer en esas oraciones donde hay alabanza y exaltación. Recordemos que una de las maneras en que debemos orar es buscando glorificar su nombre, porque Él es digno de toda alabanza y adoración. Vayamos a los salmos, ahí hay muchos ejemplos de cómo podemos orar. También hay peticiones personales, como lo mencioné. Confesión por el pecado, el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si hay pecados que usted no ha confesado, arrepiéntese y confiéselos en oración. Pídale perdón al Señor. También debe haber intercesión por otras personas. Esto lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos algunas cosas que podríamos aplicar a nuestra vida cuando oramos. A la adoración y alabanza. Podemos tener peticiones personales. Ojalá que el mayor tiempo que pasamos en oración sea adorándole y alabándole. También podemos pedir por aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Podemos confesar nuestros pecados. Podemos interceder por otros hermanos que han pedido oración durante el miércoles. Por una situación que conocemos que un hermano está pasando, podemos orar por ellos. También no sentir la cercanía de Dios puede desalentar la oración. Pero recordemos que debemos perseverar y no desmayar. No podemos hacer de las emociones como el parámetro para determinar si nuestras oraciones son escuchadas o no. Cuando yo pertenecía a la iglesia pentecostal, yo decía, yo cuando oro tengo que llorar, porque si yo no lloré en esa oración, entonces Dios no me escuchó. Y muchas veces la gente se vuelve adicta a las emociones y a puros sentimientos. Por eso es que buscan, como en los famosos cultos de oración, todo es música. Así se va todo el culto de oración, supuestamente de oración. Y nadie ora. Lo único que pasan es cantando y cantando y cantando y todo el mundo ahí llorando, pero son puras emociones en la mayoría de los casos. Nosotros debemos buscar orar con el entendimiento. Puede que a veces sintamos cosas, puede que a veces no. Pero debemos buscar orar cada vez mejor y más. No podemos conformarnos con tiempos mediocres de oración, donde te doy gracias como si fuera un rezo evangélico. Debemos buscar crecer, buscar orar más. La oración es una de las evidencias de vida espiritual, así como un bebé llora al nacer, pero conforme crece se comunica mejor. Si usted nunca ora y dice ser cristiano, examínese.
¿Cómo está su estado espiritual? Puede que haya caído realmente en un enfriamiento muy fuerte por un tiempo, pero eso no puede ser su estado permanente de por vida. El cristiano tiene que orar. Así como el bebé que nace llora, si no llora, entonces hay algo ahí. Usted tiene que orar. La oración nos ayuda a no entrar en tentación. Debemos velar precisamente por eso en oración, para no caer en tentación, ni tan siquiera entrar en ella. Si no oramos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a deslizarnos tarde o temprano en pecado. Personas en el curso Liberando a los Cautivos, le pregunto, ¿ya hizo el devocional? No, no lo hice. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que volvió a sus mismos pecados, porque no depende del Señor. Debemos orar en dependencia de Él para vencer nuestro pecado. Y una de las hermosas promesas es que la oración obtiene respuesta. Primera de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si usted pide las cosas que a Él le agradan y busca de usted, Él se las va a dar. Si tiene falta de sabiduría, pídasela. Si tiene falta de fe, pídasela. Si usted está pasando por desánimo, por desaliento, pídale gozo, pídale que le auxilie. Si usted necesita ayuda para criar a sus hijos, para llevarse bien con su esposo y poder honrar en un matrimonio, pídaselo al Señor que Él se lo va a dar. Hay personas que solamente ven la oración como un método para obtener riquezas, prosperidad material en esta vida porque su corazón está en las cosas de este mundo. Pero si pedimos para obtener más fruto, para poder conocerle más, para poder amarle más, según usted, Él no lo va a dar, si eso es lo que Él busca y ha sido claramente revelado en su palabra. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pidamos incansablemente y mayormente por las cosas espirituales y para dar fruto para su gloria. ¿Queremos ver más iglesias? Oremos. ¿Queremos ver las almas que vengan a Cristo? Oremos. ¿Queremos crecer en santidad? Oremos por esas cosas. Eso no significa que no podamos orar por otras situaciones también, pero que mayormente nuestro corazón y nuestros deseos estén por las cosas espirituales. También debemos planificar orar cada día, al igual que leer. Usted tiene que planificarse en su tiempo, debe sacar un tiempo exclusivo para estar a solas con Dios. No es decir, yo oro todo el día mientras voy manejando, hago mi trabajo. Es como que usted tenga a su esposa y mientras pasa haciendo miles de cosas, sí, ahí estoy teniendo tiempo con mi esposa, mientras estoy trabajando, mientras voy manejando. Usted necesita sacar un tiempo. Claramente Dios es omnisciente y tal vez la ilustración no sirva perfectamente para ilustrar lo que quiero dar a entender, pero tiene que haber un tiempo exclusivo que usted tenga solas con Dios. También, ya ahorita vamos a terminar. La oración, la meditación de la palabra alimenta la oración y la oración alimenta la meditación. Y estas a su vez se alimentan de las otras subdisciplinas. Traté de hacerlo a través de este grafiquito. El leer, estudiar, memorizar, el objetivo es meditar y el meditar nos ayuda a orar. Y estas a su vez nos ayudan a leer mejor las escrituras, nos ayudan mejor a memorizarlas, nos ayudan mejor a escuchar. Y estas a su vez a meditar. Es como un círculo. Debemos buscar meditar en las escrituras, orar las escrituras, estudiarlas con todo este objetivo. También termino con esta frase. Este es de Samuel Rutherford. Es necesario que la comunión con Cristo sea una comunión creciente. Siempre encontramos cortinas por descorrer que antes no eran visibles y nuevos pliegues de amor en Él. Desespero de llegar a la total comprensión de ese amor. Tiene tantas complicaciones, por tanto, cava profundamente, suda, trabaja y afánate por Él y aparta cuanto más tiempo del día te sea posible para la oración. El que lucha vence. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Que esta clase dominical no sea para el desánimo, sino para hacer cambios de ahora en adelante. Que seamos un pueblo de oración, no solamente de manera individual, sino como iglesia. Vengamos a orar, mis hermanos, vengamos a orar. Clamemos, busquemos el rostro del Señor con todas nuestras fuerzas. Él nos escucha, Él es un Dios bueno y quiere que le conozcamos. Esforcémonos pues y perseveremos en la oración y no desmayemos. Que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta pueden buscarme a mí o los pastores. En 20 minutos iniciamos. Bendiciones.